Muy bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre propia justicia. La propia justicia no funciona. Aquellos que están familiarizados con Génesis y han leído el libro completo, el capítulo 15 de Génesis, Abraham se declara justo. Y su justicia, que venía por la fe, creyó a Dios, le fue contado por justicia. Eso fue en el capítulo 15 de Génesis. Pero en el capítulo 20 de Génesis, es decir, 5 capítulos después, Abraham actuó sin fe ninguna. Cero. ¿Y cuándo fue que pasó eso? ¿Qué circunstancias habían? Bueno, Abraham mintió sobre su relación con su esposa. Él dijo que su esposa era solo su hermana. Eso era medio verdad, porque ella era medio hermana de Abraham. Se hizo esto por parte de Abraham para salvar su propio pellejo, porque él tenía miedo que el rey de la tierra que estaba visitando lo matara para conseguir a su esposa. ¿Se da cuenta que antes esta gente tenían la poligamia y tenían un montón de mujeres, ¿no? Aunque Abraham tenía la promesa de Dios, Abraham fue infiel. No se parece a nosotros, Abraham, ¿verdad que no? Y como resultado de su infidelidad y su mentira y su falta de fe, en realidad por poco pierde a su esposa, porque el rey de verdad se enamoró de Sarai y la quería para él. Pero pasó algo interesante. Dios intervino. Dios no intervino debido a la capacidad que tenía Abraham de estar a la altura de su llamado, a lo que Dios lo había llamado, sino que Dios intervino debido a la promesa que el mismo Dios le había hecho a Abraham. ¿Ven el punto? La respuesta de Dios no fue el resultado de la fidelidad de Abraham, sino fue el resultado de la fidelidad de Dios a la promesa que él le había hecho a Abraham. Bueno, cuando nosotros tratamos de merecer justicia, justificarnos, tenemos que entender que eso jamás va a funcionar. Lo mejor que tú y yo podemos producir con nuestro esfuerzo humano de tratar de justificarnos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, eso todo es justicia propia. Eso es orgullo, ¿verdad? Hay gente que está orgullosa de no ser orgulloso, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero de hecho, la Biblia dice algo muy interesante para aquellos que buscaban establecer su propia justicia. Y lo que establece es que a los que estaban buscando su propia justicia nunca la encontraron. Nunca podemos encontrar la justicia de Dios en nuestra propia justicia. Romanos 10:3 dice: pues al ignorar la justicia de Dios, vean bien, ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Y la única justicia que va a permanecer y va a prevalecer es la de Dios. No es la mía, no es la tuya, no es la de nadie. Así que el apóstol Pablo escribe 2/3 del Nuevo Testamento, y él fue el que lanzó toda esta revolución de la iglesia en el mundo gentil. Y hizo otra interesante declaración. En Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, es decir, en Cristo Jesús,
no por tener mi propia justicia que viene por la ley. Ahora ya yo sé por dónde viene mi propia justicia, ¿verdad? Por la ley. Sino por tener la justicia de ¿quién? Que es de Dios. ¿Y cómo viene esa justicia que es de Dios? No por la ley, por la fe. Y específicamente por la fe en Cristo. Así que solo hay una manera de ser justo. Fe en Cristo, no hay otra. Fe en Cristo, no hay otra. Así que este no es solo un llamado a la salvación, pero esto también es un llamado a la vida diaria, al diario vivir tuyo y mío. Mucha gente se ha rebelado contra la declaración de la gracia de Dios, que es solo por fe. ¿Por qué? Porque ellos temen que esa gracia los lleve a una apatía espiritual. Y algunos han ido un poco más lejos y declaran que si se enseña la gracia de la manera que la Biblia la presenta, entonces la gente va a tomar la gracia como una licencia para pecar. Piensan que necesitamos reglas para gobernar a los creyentes y así evitar que conviertan la gracia de Dios en justificación para el pecado. Pero nada puede estar más lejos de la verdad que esa forma de pensar. Se fija, la gracia de Dios la podemos rechazar. La gracia de Dios la podemos recibir, la podemos aceptar, pero también podemos intentar abusar la gracia de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿es Dios tan flojo? ¿Es Dios tan insuficiente que necesita de nosotros, los seres humanos, para que nosotros por reglas y por disciplinas tratemos de proteger el camino de la fe? ¿Acaso necesita Dios un comité de supervisión para proteger la iglesia? Es cierto que debe haber orientación en la iglesia. Cuando surge una falsa doctrina, debe abordarse sin demora, digo yo. Así que los maestros, si los maestros que Dios ha provisto para la iglesia estuvieran haciendo su trabajo, fueran equipados como ordenan las Escrituras, entonces tendríamos creyentes maduros en los que podemos confiar para enseñar la verdad. Así podríamos cumplir el llamado que todos tenemos de que cada parte suple lo que le falta a la iglesia, cada miembro suple la necesidad que tiene la iglesia. Por un lado decimos, creemos que Dios llama a maestros, pero por otro lado creemos que Dios no puede equipar a los maestros para enseñar. En cambio, tratamos de proteger a la iglesia y le arrebatamos o tratamos de arrebatarle la autoridad a Dios y la tomamos nosotros y ponemos nuestra fe no en Dios, pero ponemos nuestra fe en los hombres y en las reglas hechas por el hombre. Entonces le pedimos a Dios que bendiga eso, ¿verdad? Que bendice esto, Señor. Pero si se lo quitamos, le quitamos su autoridad, ahora queremos que bendiga lo que nosotros no reconocemos de parte de Él. Si usted estudia la Escritura y el Nuevo Testamento, se da cuenta que aparentemente, casi, podríamos decir, cada epístola trabaja con el problema de la falsa doctrina y de cómo se debe manejar. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, no es proteger a Dios.
Pero ¿qué dirá la gente? El testimonio de los cristianos. Los cristianos son los peores que se portan a veces que los inconversos. Una persona puede estudiarse el libro de Proverbios y vivir una vida derechita, más derechita que Billy Graham, que ya está con el Señor. Pero aunque viva una vida derechita, de propia justicia, eso no le garantiza salvación. Eso no le garantiza vida nueva en Cristo Jesús. Este es el asunto. ¿Qué enseña la ley? La ley enseña a las personas cómo actuar, cómo pensar. ¿Y la gracia? ¿Qué es lo que enseña? La gracia enseña a las personas cómo relacionarse con Dios y cómo confiar en la obra de Dios, que es completa y perfecta. Hermanos, la ley no puede funcionar porque las reglas y las regulaciones no pueden llevar a las personas a caminar por fe y experimentar a Dios en el Espíritu Santo. La gracia es la única forma en que la vida cristiana puede funcionar. Repito eso. La gracia es la única forma en que la vida cristiana puede funcionar. La ley puede controlar a las personas, pero no puede darles libertad. Aquellos que afirman que la gracia es una licencia para pecar, simplemente no entienden la gracia. Ignoran realmente la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia, hemos dicho en muchas ocasiones, es el favor inmerecido de Dios. Oigan bien esas palabras, el favor inmerecido de Dios. Dios te hace un favor que tú no mereces, que yo no merezco. Es Dios alcanzando a aquellos que no pueden alcanzar su estándar de perfección. Hermanos, eso incluye todos los seres humanos que jamás hayan existido, que existen y que existirán. Entonces, la gracia es una invitación. La gracia es la invitación de Dios para que nosotros nos unamos a Él en este caminar por la vida. Es un llamado a compañerismo. Y una vez que nosotros establecemos el compañerismo con Dios a través de Cristo Jesús, entonces la relación nace al aprender a caminar día a día por gracia. Y la Escritura dice, como recibiste al Señor Jesús, así anda en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe, por gracia. ¿Cómo tenemos que vivir cada día? De la misma manera que lo recibimos, por fe y por gracia. Hermanos, la gracia es el favor eterno de Dios. Debido a que es inmerecido, entonces no está basada en el desempeño tuyo ni mío, ni cuánta justicia, ni cuánta rectitud de comportamiento tú y yo podamos exhibir. 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no cometió pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros Dios lo hizo ¿qué? Lo hizo pecado para que en Él, en Cristo, nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios. A menos que tú y yo no seamos hechos justicia de Dios, no somos justos. No somos justos por lo como actuamos. Somos justos porque Dios hizo que fuéramos justos. Así que deja que esta verdad profundice en tu corazón. Es la justicia de Cristo, hermanos, que te ha sido dada. Y te la dio sin que tú lo merecieras. Así que comprender esa verdad es bien fundamental, ya que mientras piensas en ti mismo como el productor de justicia, siempre te vas a quedar corto. No vas a llegar. Y eso es lo que es
pecado, la palabra pecado significa como alguien que está tirando una flecha o un dardo, lo que sea, a un blanco, pero nunca llega, siempre se queda corto, nunca das en el blanco. Eso es pecado, tratando de darle en el blanco, pero nunca llega, siempre se queda corto. ¿Okay? Así que, si ese es el caso, vas a tener siempre la percepción de que la ira de Dios está sobre ti. Y entonces, como Adán, vas a decir, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Ya no estamos en Adán. Esa etapa pasó. Ya no estamos en Adán. Estamos en Cristo. Estamos entre los que vienen ante el trono del favor de Dios. Cuando pienses en la gracia, piensa en la palabra favor. Venimos ante el trono donde Dios nos favorece sin merecerlo. Así que es el lugar donde Dios se expresa. Dios expresa completa aceptación tuya y mío. La carne ha sido removida y estás en el trono, ante el trono como una nueva creación, una nueva criatura que Dios ha creado para tener una comunión perfecta con Dios. Y necesitamos entender la perfección de la gracia. Hermanos, la gracia de Dios es muy beneficiosa. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios no está limitada por tu infidelidad y mi infidelidad. La gracia de Dios no está limitada porque nos comportamos así o nos comportamos asado, ¿ok? La incapacidad humana no puede limitar la gracia de Dios. Esa era la ley. Esa era la ley. La debilidad de la ley es la carne. Romanos 8, del 3 al 4 dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Romanos capítulo 8, del 9 al 10 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerta a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Si estás en Cristo, estás en el Espíritu. No estás en el Espíritu cuando estás ayunando, no estás en el Espíritu cuando estás orando, no estás... Sí, en el Espíritu estás en todas esas cosas, pero eso no es lo que produce que tú estés en el Espíritu. La razón por qué tú estás en el Espíritu es porque estás en Cristo. Si no estuvieras en Cristo, no tendrías el Espíritu de Dios. No estás en el Espíritu porque has sacado el pecado de tu carne. No estás ahí por eso. Estás en el Espíritu porque estás en Cristo. Ahora, ¿qué pasaba con la ley? La ley era débil, dice. ¿Por qué era débil? Debido a las debilidades humanas. La carne. Si tú estás viviendo la aceptación de Dios en función de lo bueno que eres o de lo que has hecho, estás mirándolo todo a través del lente de la ley. Y siempre te quedarás corto. Así como la ley no pudo hacer justo a los hombres debido a la debilidad de la carne, tampoco la ley puede hacerte a ti aceptable debido a la debilidad de tu carne. Si tu aceptación se basa en algo que no es Cristo, oye bien eso, si tu aceptación de parte de Dios se basa en otra cosa que no es Cristo, entonces estás tratando de vivir bajo la ley.
La gracia no tiene debilidad. La debilidad de la ley es la carne. Pero la gracia no tiene debilidad. ¿Sabe por qué? Porque la gracia es la fuerza de Cristo en ti. La ley falló porque dependía de la carne. Pero la gracia no puede fallar. ¿Saben por qué? Porque depende única y exclusivamente de Dios. Así que puesto que Cristo no puede pecar y Dios no puede mentir, el pacto de la gracia no puede fallar. Así que la gracia fue el pacto de sangre de Dios. Y Cristo selló eso en la cruz por ti y por mí y por el Espíritu Santo dentro de nosotros. La gracia no puede fallar. Así que lo único que puede frustrar la gracia en nosotros es la tentación de apartarnos de la gracia y encontrar otro camino que no sea la gracia. Y muchos cristianos, desgraciadamente, la mayoría, están imitando a los fracasos de la iglesia de Galacia. Le llamamos galatanismo. ¿Okay? Creyeron en Cristo, sí, para salvación. Pero luego pensaron que tenían que guardar reglas para completar la obra de la gracia. Todos hemos participado de iglesias donde, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dicen por ahí, ¿no? Y la Escritura habla sobre eso. Tal y como estás, no tienes que cambiar para venir a Cristo, ¿ok? No tienes que cambiar. Pero una vez das el paso al frente, levantas de la silla, vienes acá a entregar en oración tu vida a Cristo, ahora te decimos, esta es la lista de las cosas que puedes hacer y esta es la lista de las cosas que no puedes hacer. O sea, salvación por fe, salvación por gracia, pero vida cada día por la ley. Se nos fue esa, ¿no? Esa se nos fue. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos pensaron, creemos en Cristo sí para la salvación, pero tenemos que guardar las reglas para poder completar la obra de la gracia. No, la obra de la gracia está completa, no hay que completarla. Gálatas 5, del 4 al 5 dice, ustedes los que por la ley se justifican, justicia propia, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Así que una vez que comenzaron los hermanos de Galacia a intentar vivir la vida cristiana mediante el esfuerzo propio y las obras humanas, cayeron de la gracia y la vida cristiana se le convirtió en un revoltijo de confusión, de fracaso y de trabajo infructuoso. Pero Pablo da la solución. Bueno, ¿y cuál entonces es la solución para todo esto? Y uno se sorprende. ¿Cuál es la solución que Pablo da? En Gálatas 5:18 dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Tienes el Espíritu porque estás en Cristo, ¿sí? Y si eres guiado por el Espíritu, entonces no estás sujeto a guardar la ley. Así que es interesante que inmediatamente después de condenar a la iglesia por tratar de perfeccionarse a través del esfuerzo humano, el apóstol Pablo señala al Espíritu como el medio de escape y luego se lanza a las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Y aquí es donde el cristiano, hermano, promedio, cae en desgracia. Ellos ven las obras de la carne en sus vidas y según la Biblia, la carne es natural la que produce estas cosas. Y los pecados del hombre natural son despertados por la ley. Romanos 7:5 dice, porque mientras vivíamos en la carne,
Las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a muerte. La ley se aprovechaba y se aprovecha de las pasiones pecaminosas y las estimula. Porque el propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Ahora te pregunto, ¿captaste esa verdad? ¿Esa verdad es vital? La ley estimula la carne, que luego promueve el pecado. ¿Ves que lo tenemos todo al revés? Mientras que la enseñanza legalista establece que la ley es necesaria para evitar que la gente peque, la verdad es todo lo contrario. Porque las reglas y la ley despierta la desobediencia. Lo vemos desde los chiquititos, ¿verdad? Tú le dices a un niño, no hagas esto, ¿qué tú crees? Psst, lo va a hacer, ¿cierto? No hagas esto otro, ¿eh? No estaba pensando hacerlo, pero porque tú le dijiste que no, ahí va. ¿Ok? Y si yo te digo a ti en esta mañana que es pecado comer chocolate, ¿qué tú vas a hacer? Ir a comer chocolate, ¿sí? A los que les guste, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestras mentes en religiones legalistas, lo que se despierta en nosotros es la carne. Y cuando se despierta en nosotros la carne, ¿qué es lo que va a hacer? La carne va a obrar las obras ¿de qué? De la carne, no del espíritu. Así que el fruto de la ley, oye bien, el fruto de la ley es el pecado. Si la ley da algún fruto, es que tú reconozcas que eres un pecador. Porque la ley depende de la carne. En lugar de poder subyugar la carne, ¿qué hace la ley? Despierta la carne. Entonces, el fruto de la ley es el pecado. Pero una vez que pones a la carne en control, a cargo de los asuntos espirituales, no puedes hacer otra cosa que producir las obras de la carne. Se disfrazará de justicia propia, ¿verdad? Por un tiempo. Pero bajo la superficie están las obras de la carne que se están gestando. Sí. Yo no soy como esos cristianos que dicen esto, dicen aquello, hacen esto, hacen lo otro. Actúan así, actúan asado. ¿Qué estoy haciendo cuando digo esto? ¿Qué estoy haciendo? Estableciendo mi propia justicia. Como dice en inglés, ¿verdad? Holier than thou. Soy más santo que los demás. Soy mejor que los demás. ¿Por qué? Porque tengo una hoja de vida, tengo un resumen que presentar donde mi conducta no es tan agraviante y tan mala como la de aquella otra persona. Hermanos, las obras de la carne se explican en referencia a la iglesia, tratando de usar reglas humanas para obtener justicia. Pero la promesa que es que si estamos en el Espíritu, entonces nosotros somos libres de la ley. Y como consecuencia, las cuerdas de atadura del pecado que están atando a la carne también se rompen. Y solo entonces venceremos y veremos el fruto del Espíritu. La Biblia primero contrasta la ley y luego señala las obras de la carne y luego señala el fruto del Espíritu. Gálatas 5, del 19 al 23, dice: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que Pablo está diciendo, esto no es una lista de todo lo que hay, es parte de ella, ¿no? Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Contraste. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y entonces leemos ahí, contra tales cosas no hay ley. Y uno dice, bueno, como que eso ahí no pega, ¿no? Como que contra tales cosas no hay ley. Sí pega. Ahí no hay, eso no está confuso. Si la ley es la que produce todo el fruto de la carne, pero el Espíritu es el que produce todo el fruto de lo bueno en nosotros, dice que no hay ley para el Espíritu. Con el fruto del Espíritu no hay ley. No existe ley. Está fuera de la ley. El fruto del Espíritu está fuera de la ley. No hay ley para producir el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu no se opone a la ley, sino que fluye directamente, no de mi propio esfuerzo para yo ser mejor, no por mi propia justicia, sino que fluye directamente del Espíritu Santo de Dios. Y este fruto es aparte completamente de la ley, y nunca ese fruto es a través de la ley. Todo ese fruto del Espíritu, nunca la ley lo va a producir. Nunca guardar la ley, nunca seguir las reglas, nunca ser una persona que busca su propia justicia va a funcionar. Ahora tú ves la gran ironía como muchos cristianos vemos la fe. Cuando nosotros comparamos nuestro caminar con el cumplimiento de las leyes, la Biblia advierte contra obras de las carnes. Pero cuando la ley es quitada de en medio, entonces surge el fruto del Espíritu. Entonces deberías poder ver que mientras algunos afirman que la gracia es licencia para pecar, la verdad es lo opuesto. Es la ley la que nos hace pecar. Porque la gracia nos coloca a nosotros y nuestras vidas directamente con el Espíritu de Dios. Así que en lugar del pecado surge el fruto del Espíritu y somos transformados a la semejanza de Cristo. La religión y sus reglas son productoras del pecado, no de la gracia de Dios. Y en lugar de una licencia para pecar, la gracia es una invitación a unirnos con Dios, a un nivel personal y a una medida que nosotros crecemos en nuestra relación con Dios y somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. La ley trata de hacernos a la semejanza de Dios mediante el esfuerzo humano para que podamos acercarnos a Dios. Pero hermanos, ya que el hombre nunca puede elevarse por sí mismo, más allá de la naturaleza humana, eso no puede funcionar. No funciona. Y dado que la ley está dando poder a la carne, las pasiones pecaminosas se encienden junto con nuestros esfuerzos humanos de religión. La gracia nos hace un llamado. La gracia nos llama a abandonar todo y a cesar de nuestras obras, cesar de nuestros propios trabajos y entrar en el descanso del Señor. La gracia dice que nunca vamos a poder alcanzar la semejanza de Dios por nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto, debido a que Dios nos amó, entró en nuestro mundo, crucificó nuestros pecados y nuestras pasiones carnales, y lo hizo en la persona de Cristo.
Y ahora tenemos la mano de Dios que nos invita a entrar en Cristo y unirnos a la comunión de esa relación de amor con Dios. Luego Dios nos cambia a la semejanza de Cristo, pero no a través del esfuerzo propio de obedecer las reglas y la ley, sino a través del Espíritu Santo, en la medida que nosotros intimamos con Él. Conclusión, no va a aparecer ahí. Pon el título del mensaje, por favor, si puedes. Propia justicia no funciona. La propia justicia no funciona. Tu justicia no sirve para nada. Perdona que te lo diga así, tan feo como tan franco. Estás picando fuera el hoyo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Ah? Fariseo. ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, yo no me comporto como este sinvergüenza que está aquí al lado mío. Y el mismo Señor Jesús dijo, bueno, y entonces el publicano dijo, Señor, me quedo corto, no puedo llegar. Sé propicio a mí por cada otro, para aplícame tu gracia, porque no puedo. Dice el Señor que el publicano salió justificado. Pero el fariseo, no. Así que la ley dice que debemos estar en lo cierto antes de poder acercarnos a Dios. La gracia dice que Dios se acerca a nosotros y nos atrae a sí mismo para poder transformarnos con su poder. La ley dice trabajo, la gracia dice descansa de tus obras y descansa en las obras completas de Dios por medio de Cristo. Hasta que nosotros no comprendamos esta verdad básica, nunca vamos a estar satisfechos con nuestra vida espiritual y nunca vamos a poder vencer al pecado en la carne. Confía en Cristo, entra en su reposo, cesa de tus propias obras, porque este es el fundamento de caminar cristiano en la fe. No hay otro. La vida cristiana solo funciona bajo la gracia, no bajo la ley, no bajo la religión, no bajo las reglas. Tu vida cristiana funciona en la medida que tú dependes del Espíritu Santo de Dios para vivir tu vida día a día, momento a momento. Que escogemos la carne muchas veces durante el día, la escogemos. Que somos declarados justos en el capítulo 15 de Génesis y en el capítulo 20 metemos las patas hasta más no poder. Pero Dios se mueve hacia nosotros no basado en nuestros méritos, sino basado en su promesa y basado en su plan para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta mañana, Señor, te alabamos, te exaltamos. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tenemos que entender y reconocer que no podemos alcanzar nunca el nivel donde tú estás. No podemos nunca alcanzarte por nuestros propios medios, por nuestras propias obras. Nunca vamos a poder hacerlo. Vamos a fallar, vamos a necesitar oportuno socorro cada vez que nosotros fallamos, como hizo Abraham. Pero nuestra relación contigo va a depender mucho y completamente de ti, de tu gracia y no de nosotros. Señor, transfórmanos de tal manera que podamos crecer a la imagen de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de quien oramos. Amén. Salúdense los unos a los otros. Bendiciones. Que el Señor les continúe usando durante la semana para compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús.